Actividad 2. Contraste CDMX. Hoy en día, la población de nuestro país desconoce sobre nuestro pasado indígena, a pesar de que durante 3 siglos existieron alrededor de 50 culturas diferentes en Mesoamérica. Con la conquista, se perdió muchísima información valiosa sobre nuestros ancestros prehispánicos. Y en el intento de preservar un poco de la cultura y tradiciones, se optó por combinar ambas culturas. A esta fusión o mezcla se le conoce como sincretismo, que es el resultado o consecuencia de los intercambios culturales. La sociedad novohispana se dividía de acuerdo a la raza y se otorgaba un lugar en la sociedad. Las razas castas eran español, criollo, indígena, mestizo, negro. Estas castas, al mezclarse, irían perdiendo el peso específico que al inicio del virreinato se les otorgaba. Los primeros antecedentes del mestizaje se remontan a la época de la conquista, con las primeras expediciones que llegaban a México. Fueron la reunión de Gonzalo Guerrero con una princesa indígena, procreando hijos y adaptándose a la cultura. Hernán Cortés y Malitzin engendrarían un hijo. Recordar nuestro pasado mestizo nos ayuda a formarnos una identidad como nación, descubriendo datos esenciales y ocultos de importancia. Octavio Paz expresa que el pueblo tuvo el sentimiento de sentir una depresión por los eventos de la conquista colonial y además de la superioridad de Estados Unidos. Provoca una represión del mismo mexicano hacia su propia cultura. Es lo que conocemos como resentimiento histórico. La religión católica en México es producto de un importante proceso de sincretismo entre el catolicismo y las culturas indígenas. El mayor ejemplo es la Virgen de Guadalupe. Fue el sincretismo entre la diosa Tonantzin y la Virgen de los Remedios, pues los rituales que se realizaban en honor a la diosa hasta el día de hoy se conservan. Este es un patrimonio intangible en el ámbito religioso. En cuanto al idioma, el español se conforma por numerosas palabras de origen árabe y de palabras nahuas, mayas, otomíes, purépechas, etc., que utilizamos a diario y de las cuales desconocemos el origen. Por otra parte, en festividades de la República Mexicana existen alrededor de 3.511 fiestas registradas anualmente. Esta cifra da como promedio casi 10 fiestas diarias. La más representativa a nivel global es el Día de Muertos, una celebración única en el mundo. En 2008, la UNESCO la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o sea, un patrimonio intangible. Otra festividad importante son las posadas llevadas a cabo en el mes de diciembre. Consiste en cargar una figura de José y María con acompañantes, portando velas y entonando cánticos hasta llegar a la vivienda donde son esperados con el relato del nacimiento de Jesús. Un patrimonio tangible en el ámbito gastronómico son los chiles en nogada. Fue creado por monjas que buscaban un platillo que tuviera los 3 colores nacionales: el verde de los chiles poblanos, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Al igual que los chiles en nogada, el mariachi se ha convertido en una de las imágenes simbólicas de la cultura mexicana, mundialmente reconocida como un símbolo de mexicano, perfectamente reconocida por todos. El mariachi es tan importante como representación cultural que en noviembre del 2011 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Los pueblos y barrios del Distrito Federal cuentan con una historia y tradición que data de miles de años atrás, con una amplia organización social, lengua y expresiones culturales que han dado vida a estos asentamientos. En cada uno de ellos los entornos sociales cambian, y con ello las personas. Dicha diversidad fue plasmada en el cine desde hace varios años atrás. La primera película filmada en México se llamó El Presidente de la República. Constaba de una grabación sobre el presidente Porfirio Díaz montando a caballo en el bosque de Chapultepec. Otros ejemplos son en El Signo de la Muerte, protagonizada por Cantinflas, El Revoltoso con Tintán y otras 2 películas del director Luis Buñuel, que nos muestran aspectos de la Ciudad de México. La primera es Los Olvidados, donde vemos la secuencia de Nonocalco, así como la unidad Tlatelolco y la iglesia de la Ramita en la colonia Roma. Nuestra ciudad ha marcado una identidad en nuestra persona, construida por nuestro conocimiento de su historia y nuestras vivencias en ella. Tanto es así su marca que tenemos algún platillo favorito originario, tenemos algún espacio preferido, un sitio que marcó nuestras vidas, etc.
Estos factores son llamados experiencia estética. En mi caso, disfruto caminar en el bosque del Tlalpan, lugar que he visitado desde que tengo memoria. A día de hoy, mi adolescencia tuvo lugar en el CCH Sur, donde hice mi preparatoria, y disfruto una rica michelada en el centro de Tlalpan, apreciando el paisaje del recinto. A mi parecer, la relación entre filosofía y arte es importante, pues la filosofía es el pilar de nuestra cultura. Con ella nace el amor a la sabiduría y la búsqueda por expresar sentimientos. Este conjunto unifica al ser humano como artista y sabio de su propia vida.